El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Laura Angélica San Vicente López. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carlos por la invitación. No, un gusto que estés aquí con nosotros, Laura. Y para quienes nos escuchan, Laura trabaja en una investigación titulada La ciudad en dos ruedas, apropiación del espacio público a través del uso de la bicicleta como medio de transporte en zona periférica urbana de Guadalajara. Este, Así Laura, es. pero antes de entrar, ahora sí como de lleno en tu tema de investigación y en lo que has realizado en este tiempo que has estado en el COLEF, me gustaría como que nos contaras qué has hecho antes de entrar al COLEF, antes del ingreso al doctorado, qué estudiaste en la licenciatura, en la maestría, y nos puedes contar un poco de eso. Ok, pues mira, yo estudié una licenciatura en psicología en la UNAM, en el Estado de México, específicamente en la FES Iztacala, y después estudié una maestría en antropología social en el CIESAS, en la unidad de San Cristóbal de las Casas. El CIESAS es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y bueno, pues después de la maestría he estado trabajando en el ámbito educativo y en proyectos de investigación específicamente en el estado de Chiapas. Antes de ingresar al doctorado, también estuve participando en dos proyectos que, digamos, han definido esta tesis doctoral, ¿no? El primero fue un proyecto de intervención comunitaria y el segundo fue un proyecto de investigación. Estos dos proyectos se ubicaron en distintas colonias de Guadalajara que tienen la característica de estar alejadas del centro de Guadalajara, ¿no? Es decir, en colonias periféricas. Y fue justamente esta experiencia laboral la que me llevó a conocer problemáticas que enfrentan a diario los habitantes de estas zonas, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver con la movilidad urbana y, bueno, específicamente, pues con el uso de la bicicleta, ¿no? También he usado yo la bicicleta desde el 2013 como mi medio de transporte y pues he estado también en contacto con cómo es circular en bicicleta en Guadalajara, ¿no? Entonces creo que estas dos experiencias, tres experiencias más bien, han enfocado mi proyecto, ¿no? Y mi interés en conocer qué pasa con el ciclismo en zonas de Guadalajara. Y Laura, antes de entrar con el tema del ciclismo, de la bicicleta en sí, digo, hay aquí en el título de tu investigación hay como varios conceptos, unos que me llaman como la atención y que para irlos explicando y adentrarnos ya de poco en tu investigación, que es la apropiación del espacio público y lo otro, una zona periférica urbana. Yo creo que varios hemos escuchado eso en diferentes lados, pero como que tú en tu investigación, cómo lo tomas, cómo lo explicas? Ok, sí. Mira, voy a empezar por el concepto de periferia urbana, ¿no? Estas zonas periféricas de las ciudades se puede entender como estas zonas que no están, que no son centrales, ¿no? Que generalmente están excluidas geográficamente, pero también que enfrentan muchas problemáticas, ¿no? Muchas problemáticas que parecen ser muy distintas a las que se viven en, digamos, como en colonias o lugares más cercanos al centro, ¿no? Estas problemáticas, pues básicamente tienen que ver con altos índices de inseguridad, falta de acceso a los servicios públicos básicos o graves problemas en las formas de moverse. Es decir, en estas zonas periféricas, dada la localización geográfica en las que se encuentran, hay una escasez en el transporte público, una ausencia o mala calidad de infraestructura peatonal y ciclista, incluso también una mala calidad en la infraestructura vial, ¿no? Para los automóviles, es decir, hay mucho tráfico, hay muy mala calidad del aire por lo mismo de los congestionamientos viales. Y bueno, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, estas zonas periféricas son aquellas que se concentran principalmente en los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto. Es decir, estas zonas periféricas metropolitanas son aquellas zonas que se han ido construyendo y expandiendo
dependiendo de las necesidades de la misma ciudad, ¿no? Es decir, cada que llega más población, la población va buscando en dónde asentarse, se van construyendo más fraccionamientos, se van construyendo más vialidades y eso genera que la ciudad pues se llegue a expandir, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado sobre la zona periférica urbana, aquellas que están alejadas del centro. Para entender la apropiación del espacio público, a mí me gustaría primero como explicar qué estoy entendiendo por espacio público y específicamente por espacio público urbano. Entonces, en cuanto al espacio, no solamente lo estoy entendiendo como aquello que físicamente podemos ver o medir, ¿no? Por ejemplo, la altura de los edificios, las formas de las plazas, los materiales con los que están construidas las casas, o si las calles están o no pavimentadas, o por ejemplo en el caso de la infraestructura ciclista, si esta es segregada, compartida o delimitada. Eso por un lado, ¿no? En cuanto al espacio como tal, ¿no? No solamente lo voy a entender como aquello geográfico o físico, sino también como un espacio de relaciones. ¿Qué es esto? Este espacio de relaciones o de representaciones es aquel espacio en el que se busca que la voz de los usuarios y de las usuarias se escuche, ¿no? Es decir, esta voz que nos va a decir qué sentido le dan a las prácticas que realizan dentro del espacio público, es decir, cómo se mueven, cuáles son sus lugares favoritos, los lugares que significan más para ellos, o por dónde es más seguro transitar, por qué calle, por qué vialidad, por qué avenida, ¿no? En el caso de cuando se mueven en bicicleta. Una vez entendido este espacio, como este espacio de las relaciones y en donde cada uno podemos identificar espacios más importantes para nosotros dependiendo de nuestra historia, podemos entender a la apropiación del espacio público como un proceso. Desde algunos autores que he estado trabajando, como Poli Vidal, ellos lo definen como este proceso en el que la persona y también un grupo de personas hacen suyo un lugar propio y generan acciones sobre ese entorno, ¿no? ¿A qué me refiero, digamos, como en un ejemplo cotidiano que he encontrado en mi trabajo de investigación? Aquí en Guadalajara hay un sistema de transporte masivo que es el macrobús, que sería algo equivalente como al metrobús de la Ciudad de México. Y bueno, en estas primeras experiencias que he recopilado con los ciclistas, con los y las ciclistas, es que este carril confinado exclusivamente para el macrobús es usado también por los ciclistas, ¿no? Aunque las leyes viales y los reglamentos digan que solo puede ser usado por el macrobús y por transporte de emergencias, ambulancias, bomberos, etcétera, los ciclistas han hecho suyo este carril. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Pues que muchos ciclistas que circulan por este carril confinado para llegar a sus lugares de trabajo o a sus lugares de vivienda, me han dicho que este carril les da un sentido de seguridad, ¿no? ¿Por qué de seguridad? Porque esta infraestructura está segregada, ¿no? Entonces, para ellos es más seguro circular por ese carril en donde saben que solo se van a encontrar vehículos de emergencia o el propio macrobús, y pues no se van a encontrar carros que los puedan atropellar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos me han dicho que es más seguro transitar por ahí que transitar como tal en el arroyo vehicular, ¿no? Entonces, eso es apropiarse de un espacio, en este caso, un espacio, una infraestructura pensada para un transporte público, pero que también le han otorgado las y los ciclistas otro sentido, ¿no? Entonces, la apropiación del espacio público, yo la voy a manejar como este proceso en donde se le aportan significados distintos a los espacios. ¿Con una cualidad de qué? Pues con una cualidad de público y de urbano. Cualidad de público lo estoy entendiendo como estos espacios que tienen una accesibilidad para las y los habitantes
y a los que se les asume un uso social y gratuito. Y pues bueno, urbano, específicamente ubicado en una ciudad, en este caso, la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues bueno, ¿no? Eso sería como parte de los conceptos centrales de esta investigación. De hecho, ahorita tocabas un punto que me hizo recordar alguna conversación que tuve con el doctor Javier Oliveras del COLEF en la SEM Matamoros, y mal no recuerdo, pero digo que me hizo recordar que aquí en Tijuana hay un bulevar bastante transitado, Elías Ordaz, que conecta de varios puntos de la ciudad, y que hace unos años, no recuerdo, un gobierno inauguró un carril para los ciclistas, pero que solo fue colocar una especie de vallas en las que el carril precisamente, o sea, tiene las dimensiones para que quepa un carro y el usuario vehicular siguió utilizando este carril, o sea, lo cual no resultó ninguna opción segura para los ciclistas. Y en alguna conversación con el doctor Oliveras, él comentaba que, bueno, que hay ciudades que aparte de estar, que parecen que están diseñadas para los automovilistas, o sea, más que un ciudadano. Y yo te preguntaría como de ahorita lo comentabas que los ciclistas en Guadalajara utilizan el carril, que son para el Metrobús y para unidades de emergencia. Pero yo te preguntaría que en el caso de Guadalajara, ¿cómo está pensada en su mayoría la ciudad y pues los ciclistas, aparte de este carril, como qué otras opciones tienen para ocupar, pues vaya, los espacios públicos? Mira, sí, lo que sucede mucho en las ciudades latinoamericanas es que, como apuntas bien, ¿no? Las ciudades no están pensadas para caminar ni para pedalear, ¿no? Están pensadas para viajes en automóvil privado. Entonces, justamente, ¿no? Como en el caso de Tijuana, en donde se piensa infraestructura totalmente segregada, totalmente, eh, digamos, separada de algunas otras vialidades seguras para caminar y para andar en bicicleta, pues esto también ocurre en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara lo que ha venido ocurriendo, conforme me he dado cuenta de transitar diario por bicicleta en estas zonas y como parte del proyecto de investigación, pues es que las ciclovías en Guadalajara están centralizadas, es decir, tú puedes vivir en una colonia cercana al centro histórico de Guadalajara y para ti es muy fácil encontrar infraestructura, ¿no? Es muy fácil encontrar ciclovías que tienen perfectamente delimitada la vía, donde existen señalamientos viales, señalamientos que dan prioridad a los ciclistas. Hay un movimiento ciclista muy grande en Guadalajara que conforma varios colectivos ciclistas, grupos organizados de la sociedad civil, pero que, digamos, se han olvidado de tanto el gobierno como las agencias especializadas para la infraestructura, pues de estas zonas, ¿no? Periféricas de la ciudad, en donde hay ciclovías, sí, pero hay ciclovías sin conexión. Por ejemplo, en mi trabajo de investigación estoy enfocándome espacialmente, digamos, geográficamente, en ciclovías que si bien son utilizadas por los ciclistas, se les acaban. Es decir, por ejemplo, hay una vialidad que se llama Adolfo Horn y en esta ciclovía pues está sobre el camellón, cosa que en los manuales de ciclismo no está muy recomendado, pero que le otorga seguridad al ciclista. Pero esta vialidad, esta ciclovía en específico, no termina de conectar con alguna zona, ¿no? Es decir, los ciclistas en estas zonas periféricas se enfrentan a una infraestructura sesgada, además de que se enfrentan a grandes cantidades de vehículos, porque Guadalajara es una ciudad en donde se ha registrado que hay un gran número de carros particulares por habitante y justamente los viajes se suelen hacer localmente, es decir, en colonias, sobre todo las mujeres, hacen viajes muy cortos, ¿no? Hay muy pocas mujeres que hacen viajes largos, es decir, de la periferia al centro, porque, bueno, sí las hay, pero son la minoría comparado con el número de viajes que realizan los hombres.
y que justamente las van excluyendo, ¿no? Las van excluyendo y entonces en un viaje que podría ser corto, relativamente unos 3, 4 kilómetros, las mujeres prefieren tomar un transporte público a usar la bicicleta. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura ciclista como tal que les ayude a circular seguras, ¿no? Entonces, eso pasa en la ciudad de Guadalajara, en muchas zonas en donde hay ciclovías, sí hay infraestructura, pero o está en malas condiciones o no conecta, digamos, de manera segura con algunas otras zonas de la ciudad. Incluso con una de las zonas industriales en donde pues más empleos pueden encontrar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que pasa. También hay muchos accidentes con transporte público porque son camiones, solamente circulan camiones, ¿no? Entonces, últimamente han habido muchos accidentes desde que se retomó la actividad con esto de la contingencia, pues se han visto cada vez más accidentes con ciclistas, ¿no? Y transporte público involucrado, así como transporte de carga, ¿no? Entonces, Guadalajara es una ciudad con mucho tráfico y muy complicada y hasta cierto punto hostil con los ciclistas y también con los peatones, ¿no? Digo, penosamente, no sé andar en bicicleta, así que no, o sea, digo, no estoy al tanto de estas como dinámicas, pero digo, vivo en la zona centro de la ciudad de Tijuana y me toca muy a menudo ver estos como paseos ciclistas y que ya después de un tiempo de, pues vaya, de verlos, veo que tienen su forma de organizarse, o sea, de ellos de dos enfrente, tres atrás, o sea, pero que lo hacen de una manera más recreativa, no sé, que tienen ahí como cuánto tiempo en semáforo, qué tantas distancias, qué tanta gente. Digo, Laura, yo aquí te preguntaría de qué manera te han como organizado ahora pues los ciclistas en Guadalajara, o los usuarios de bicicleta, para, pues vaya, o sea, tratar de disminuir los peligros y tanto con los que se desplazan para trabajo, o en tu caso, en tus temas de investigación, a los que simplemente lo hacen por el mero, quizás, gusto o el placer de salir a recorrer pues un territorio en bicicleta. Mira, hay una cosa en tu comentario que me hace, pues, pensar justamente en estas diferencias en el ciclismo, ¿no? Y que justamente es una diferencia muy notoria. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, a mí me tocó también andar en bicicleta en varios lados, pues me di cuenta que es un ciclismo muy deportivo, ¿no? Muy de hacer ejercicio, muy de los grupos vamos a entrenar, porque hay muchísima oferta de carreras, etcétera, ¿no? A diferencia de Guadalajara, en Guadalajara también hay grupos ciclistas, son como más en cuestión de paseo, de conocer la ciudad, incluso como de convivir un rato, pero en las zonas periféricas, específicamente en las que estoy trabajando y en las que me he acercado a las y los ciclistas, la bicicleta es un medio de transporte, es su medio de transporte, ¿no? Entonces, muchas de las personas con las que he platicado, pues no están dentro de un grupo ciclista y más bien ellos como que van viendo de manera individual cómo van resolviendo estos problemas a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay personas que me han dicho que llevan herramienta básica, pero más bien, sobre todo las mujeres acuden a los talleres de bicicletas para arreglar alguna falla o simplemente pues no hay esta red que se puede encontrar en los grupos, ¿no? Ciclistas. Creo que justamente el perfil de los ciclistas es tan diverso que va a depender también de la zona urbana de la que se hable y pues incluso de las ciudades mexicanas, ¿no? Como por ejemplo las características van a ser muy diferentes, ¿no? Y esto es lo interesante del proyecto, ¿no? Como reconocer que hay diferentes tipos de ciclismo y que hay diferentes perfiles de ciclistas, ¿no? O sea, que no todos salen en la bicicleta para hacer ejercicio y que no todos la utilizan como medio de transporte, ¿no? Y la cuestión con mi proyecto es entender justamente cómo utilizan, por ejemplo, los que salen en bicicleta a hacer ejercicio, cómo utilizan el espacio
y cómo lo utilizan quienes se transportan diariamente a sus centros de trabajo en bicicleta, ¿no? Creo que ahí es en lo que me gustaría profundizar, ¿no? Justamente para generar o pensar qué tipo de acciones se necesitan dependiendo de las zonas de la ciudad en las que se encuentren ciclistas y también las características de la comunidad, ¿no? Sí, claro, digo, ajá, digo, ya me hizo sentido ahorita que lo comentabas, de que pues, sí, el usuario de bicicleta es muy diverso y más digo que en el punto de la ciudad en el que lo ubica, en este caso, pues la periferia urbana. Y en esto lo quisiera como relacionar y vincular con lo que me compartiste hace unos días por medio de correo electrónico, que es esta página de la periferia en bici. Y si nos pudieras comentar de qué va este proyecto. Mira, esto de la periferia en bici surge pues un poco en la modificación de mi metodología para recolectar datos. Bueno, a nosotros como generación del doctorado pues nos tocó vivir justamente el inicio de la contingencia sanitaria, en donde pues la máxima es la distancia social, ¿no? Entonces, en un principio mi trabajo era profundizar cara a cara, entrevistar cara a cara, seguir a los ciclistas, bueno, a las mujeres y a los hombres ciclistas, pero con todo esto del distanciamiento social tuve que replantear la manera en que iba a recopilar esta información. Entonces, eh, platicando con mi director de tesis y replanteando un poco la metodología, pues decidí que crear un sitio web para recopilar a distancia las experiencias, iba a ser una buena forma, ¿no? Entonces, titulé al sitio web La Periferia en Bici, y pues es un sitio en el que a través de fichas multimedia y un mapa colaborativo en Google Maps, voy mapeando, ¿no? Las fotos, los videos que me van enviando las y los ciclistas que quieren participar en este mapa y un poco lo que yo he encontrado en mis recorridos en bicicleta, ¿no? Este mapa colaborativo, lo llamo mapa colaborativo porque las personas participan, ¿no? Es decir, las personas me van diciendo, ¿sabes qué? En mi trayecto, no sé, de Tlaquepaque a la zona industrial de Guadalajara, identifico 3 cruces peligrosos, ¿no? Uno está en la ciclovía de Adolfo Horn y otro está al momento de cruzar periférico y otro está en la entrada de mi trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos me van enviando imágenes y yo les voy subiendo al mapa, pero también voy subiendo testimonios, ¿no? He tenido también algunas entrevistas con grupos de ciclistas en la periferia de Guadalajara y que me han ido compartiendo su sentir, ¿no? ¿Qué significa para ellos andar en bicicleta? ¿Cómo se iniciaron en esto de moverse en bici? Y pues justamente también este sitio me ha ayudado como a pensar en lo importante de la participación y de visibilizar, ¿no? Y de agradecer la participación de personas, ¿no? Que participan. Entonces, básicamente este sitio va a contener avances, resultados que he encontrado en mi trabajo con la autorización de las personas y que la idea es hacer este mapa más grande, ¿no? Y tal vez en algún momento ir mapeando en otras zonas de Guadalajara cruces peligrosos, infraestructura ciclista en malas condiciones, lugares importantes para los ciclistas o lugares que les llaman la atención durante sus recorridos, ¿no? Entonces, surge de este reacomodo, ¿no? En mi metodología de investigación. Ahorita precisamente tocabas este punto, Laura, que era pues el confinamiento, ¿no? Bueno, el confinamiento en el que estamos debido a la pandemia. Ya ahorita nos diste como que unos pequeños como comentarios sobre los retos que representaba para ti esta situación, para tu trabajo de investigación y más que es un trabajo muy, me parece que muy de estar en campo, en que digan con gente cara a cara. Y aquí te haré una pregunta en 2 partes, Laura, como que pues en ese tiempo que has estado trabajando en tanto entrevistas, tú como usuaria y todos tus recorridos, ¿cuáles han sido los primeros como resultados que has encontrado? Y 2, o sea, ¿cuáles como las principales restricciones a las que te has enfrentado
pues debido a esta situación, el confinamiento, y también quizás una pregunta un poco más eh, apegada a en el ambiente académico, que es, pues, ¿qué representa o qué tanto es el cambio que tienes que hacer tú en tu metodología para continuar con este proyecto de investigación? Creo que en general con esta contingencia, las ciencias sociales se han ido replanteando las formas de recolección de datos, ¿no? Y también la enorme brecha digital a la que uno se enfrenta cuando intenta recopilar a distancia los materiales, ¿no? Por ejemplo, en un primer inicio hay que reconocer que, por ejemplo, adultos de incluso de 35, 40 y ya más grandes de edad, no van a tener un acceso a la tecnología tan fácil, ¿no? Incluso también en algunas localidades el acceso a Internet no es tan fácil, ¿no? A veces es muy costoso, a veces no se tienen los recursos para poder acceder, ¿no? A páginas de Internet o a subir información, como en el caso del sitio que creé. Entonces, yo creo que hay que, como estudiantes y bueno, futuros eh, investigadores en formación, creo que tenemos que ver también estos sesgos, ¿no? Entonces, en mi caso, uno de los principales sesgos de recopilar la información a distancia por medio de este sitio web es que, bueno, voy a llegar a cierto grupo de personas que utilizan constantemente, por ejemplo, las redes sociales o el Internet, y gente que tiene la facilidad de acceder a este tipo de medios y también a tener, por ejemplo, un teléfono con una cámara, con video, con audio, ¿no? Entonces, creo que nos enfrenta a diferentes retos, ¿no? También en mi caso, por ejemplo, tuve que retrasar la recolección de los datos, pero al final, digamos, siguiendo las medidas sanitarias y todas las recomendaciones que nos dan en esta contingencia, pues he podido encontrar, digamos, algunos datos, algunos primeros resultados que dan como una luz, ¿no? Al trabajo y que esperemos que más adelante pueda ir como moldeando y profundizando, ¿no? Y dentro de estos datos, pues un poco para platicarte, la ausencia de mujeres pedaleando, ¿no? Lo que te comentaba en un primer inicio, que ha sido también un tema tratado desde el urbanismo y el género, cómo las ciudades no están diseñadas para que las mujeres pedaleemos, estemos, digamos, caminando por la ciudad de manera segura, ¿no? Entonces, de las personas que he entrevistado, solamente he podido entrevistar a una mujer y los demás han sido hombres, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que tengo que ir trabajando para evitar que se quede solamente en una perspectiva de los hombres son los únicos que pedalean en la ciudad, ¿no? Porque esto no es así. Yo en mis recorridos diarios he visto muchas mujeres pedaleando, pero muy pocas pedaleando largas distancias, ¿no? Entonces, el saber por qué es algo en lo que profundizaré más adelante, ¿no? También en estos resultados, pues es esta ausencia y mala calidad de las interconexiones en la infraestructura de la que ya te platicaba. Y creo que uno de los resultados que más me ha gustado indagar es las historias de cómo las personas han aprendido a andar en bicicleta, ¿no? Y estas sensaciones de las que ellos hablan y que justamente también me va a ayudar a entender la relación entre bicicleta y cuerpo. Listo. No, ahorita precisamente me encuentro viendo el, el mapa y aquí dando unos pocos clics y veo que hay muchas, o sea, que se encuentra que por un lado son estos, digamos, avisos de tramos que tienen desnivel o que hay como la interconectividad, pero que también hay como muchas historias de gente que dice que son como lugares que para ellos significan algo, que están lindos, que es lo mejor de la, de la ruta que hacen. Y aquí yo te preguntaría, Laura, que en una parte de aquí mismo la página de internet
en la que menciona las narrativas. Y esa palabra, digo, la he escuchado bastante en varias investigaciones, la he escuchado también en varios como portales o videos de divulgación. Pero para ahorita quienes nos escuchan, ¿qué es lo que una persona debe de entender por las narrativas? Mira, en mi caso, manejo como narrativas estas historias que no solamente son historias con datos o con lugares específicos, ¿no? Sino estos relatos que la gente va platicando en donde también se mezclan emociones, en la que se mezclan afectos, en la que ya no solamente estás hablando de, en tal cruce tuve un accidente, ¿no? Sino estas historias que además de contarte específicamente en dónde fue el accidente, por ejemplo, en el caso de ciclistas, te van platicando qué sintieron, ¿no? O sea, te van platicando qué pasó, qué fue lo que hicieron, cómo reaccionaron las otras personas a su alrededor. Eh, Estos textos más cargados, tanto escritos como de manera oral, más cargados de emociones, ¿no? Esto que nos permite conocer más la esencia de las personas, ¿no? Para mí y para este trabajo, esas son las narrativas, ¿no? Aquello que nos dicen las personas, aquello más íntimo que nos dicen las personas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creo que cuando uno se adentra más del discurso de, no, sí, tuve un accidente y pues me fue muy mal, esto de sí, tuve un accidente y a partir de ese accidente me he dado cuenta que si yo no hubiera sido ciclista, yo no hubiera sido a lo mejor más tardía o en este accidente una señora me ayudó a mi bici, otros me ayudaron a detener tuve el accidente, etcétera, ¿no? Es profundizar. Creo que por eso en el sitio pongo narrativas ciclistas porque las voy relacionando con este sentido que les dan las personas a andar en bicicleta, ¿no? Y que muchas y muchos coinciden en que es de libertad, ¿no? Una sensación que te da de poder ir a donde tú quieras, en el horario que tú quieras, sin necesidad de gastar un solo peso y sin la necesidad de depender de alguien más, ¿no? Para los viajes. Entonces, creo que justamente conocer esta relación entre las personas y sus bicicletas es algo que se va a reflejar en estas narrativas, ¿no? En estos relatos que las personas van compartiendo. Sí. Laura, para ir cerrando, y para que nos escuchan, que quieran adentrarse más en estos temas, pero no desde una perspectiva tan académica, no sé si habrá como algún libro, película, novela, serie que tú les puedas como recomendar y otros tantos que ya desde que tú estés utilizando en tu bibliografía o como material como referencias, mejor dicho. Mira, pues primero de las referencias, pues que sí son como más de académico, pues para entender, por ejemplo, conceptos como espacio, lugar o apropiación del espacio, movilidad urbana. Yo estoy manejando algunos autores como Lefebvre, Doreen Massey, eh, Paul Urrutia y Vidal Moranta, y más de referencias más latinoamericanas, Alicia Lindón y Paola Girón, ¿no? Esto como en el ámbito más académico, que es con lo que voy construyendo el marco teórico, ¿no? Y con lo que voy analizando. En cuanto a otros materiales que me parecen de fácil comprensión y que también van ayudando a entender al ciclismo como medio de transporte, porque bueno, hay muchas referencias ya de ciclismo, por ejemplo, deportivo. Netflix acaba de lanzar, no sé hace cuánto tiempo la verdad, pero un documental sobre ciclismo deportivo y hay varios ahí, ¿no? Pero, digamos, de transporte, de la bicicleta como medio de transporte, pues de libros, yo creo que El elogio de la bicicleta de Marc Augé es un libro pues muy sencillo, ¿no? Y que también hace pensar a la bicicleta como esta promesa de la felicidad, ¿no? Dice el autor. Y de cómo la necesitamos para conocer más los lugares, ¿no? En los que vivimos. Y bueno, en cuanto a
cortometrajes o documentales. Hay unos muy buenos mexicanos, ¿no? Porque también en estos temas a veces uno suele irse con la idea de que Holanda es como el modelo que tenemos que seguir y que todo se va a encontrar allá, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, hay cortometrajes como el de Interciclos o el de Pedaleando, un estilo de vida en bici en la urbe, que van a retratar historias, por ejemplo, en ciudades mexicanas como Cholula y como la Ciudad de México, ¿no? También hay otros documentales que es, por ejemplo, sobre la rueda, que habla del movimiento ciclista en Guadalajara, y uno que se acaba de lanzar, que es el de Bicis Blancas, que también retrata el ciclismo en la ciudad de Monterrey. Hay otro que es Al Pedal, como les decía, que es un documental chileno que también analiza la bicicleta como medio de transporte en las ciudades. Y bueno, de películas, pues La Bicicleta Verde, para un poco pensar desde el cine el papel de la bicicleta en los desplazamientos de las mujeres. Entonces creo que esas podrían como irnos guiando de entendimiento, ¿no? De la bicicleta como medio de transporte. Pues Laura, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros. No sé si habría algo más que quisieras agregar. Pues no, pues igual agradecerte el espacio y pues muchas gracias, nada más. No, gracias a ti, Laura. Y visiten el sitio de internet que es la periferiaenbici.wordpress.com. Laura, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Martínez. Esto fue Sonorizando la Frontera y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.